But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. En 1976, Richard Dawkins escribió el libro El gen egoísta. En él, estableció por primera vez la definición de lo que ahora conocemos como meme. Un meme es una idea o comportamiento que pasa de generación en generación dentro de una misma cultura. Por lo tanto, podemos entender que todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida es un conjunto de memes. Es decir, los memes son los equivalentes a los genes culturales. De esta misma idea proviene lo que habitualmente conocemos como meme, aunque en este caso nos estamos refiriendo a la definición más académica. Para entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo murió Galileo Galilei? Hay dos posibles respuestas a esto. La primera es que murió en la hoguera por defender la idea del heliocentrismo. La otra es que murió en su casa de muerte natural. Si os doy a elegir, algunos elegiréis la primera, otros elegiréis la segunda. Pero es innegable que la amplia mayoría va a elegir la incorrecta, es decir, que murió quemado por sus ideas, ya que este es el meme dominante y por lo tanto está más extendido. El meme recesivo en este caso es la muerte natural, que es la realidad. De este modo podemos entender que las ideas que circulan por nuestra sociedad actúan de la misma manera que el código genético que llevamos dentro, muchas veces de forma errónea como es este caso. Pero, ¿por qué ocurre esto? Nuevamente, para situarnos, vamos a poner un ejemplo que nos permita entenderlo con mayor claridad. Pongamos el caso de un historiador. Llamémosle historiador. A secas. Historiador tiene una tarea a realizar. Debe navegar entre el mar de información que supone el reinado de los reyes católicos y de ahí sacar una conclusión sintetizada de su reinado. De este sumergimiento, el historiador va a sacar una conclusión. Esta va a ser que el reinado fue enormemente positivo por la gran extensión que consiguió que alcanzase su corona. Esto nos cuadra, porque es la versión que hemos estudiado en nuestro bachillerato. Es la versión que hemos estudiado en preparación de la selectividad. Pero estamos obviando los crímenes que se cometieron en ese reinado, porque muchas veces olvidamos que el mismo año en el que su reinado alcanzó el máximo florecimiento, es decir, en 1492, se expulsaría a los judíos con la estúpida premisa de poder suponer una influencia sobre los conversos, y de este modo se les obligaría a elegir entre exilio, conversión o muerte. Y no olvidemos que unos años más tarde se hizo exactamente lo mismo con los musulmanes. Sin embargo, la visión de su reinado va a ser positiva. ¿Por qué? Porque ese es el meme que nos ha llegado debido a la síntesis de los historiadores. Pero obviamente no vamos a cuestionarla, ya que confiamos en la capacidad y juicio de ese historiador para darnos el contexto de esa historia. Y es que esa es la palabra clave, contexto. Porque crear contexto es algo que han hecho todas las personalidades a las que les hemos otorgado esa capacidad para dárnoslo. Y durante décadas hemos comprado esa información que nos describían y sintetizaban con ese filtro característico como la realidad que nos rodea y que de otro modo nos sería imposible conocer. Y ahora no estoy hablando de historiadores, sino de los medios de comunicación. Pero las reglas del juego han cambiado durante las últimas décadas. Y todo ha cambiado debido a la llegada de Internet. Este ha supuesto el elixir para todas aquellas personas que buscaban esa realidad sin filtros, fuera de la influencia de esas personas que imponían su contexto. De este modo, ahora se fomenta el pensamiento individual en lugar de uno colectivo. Se otorga así al individuo, a la persona corriente, la capacidad de crear su propio filtro y del mismo modo la capacidad de crear contexto. De este modo, la persona corriente puede coger la información que le interesa, descartar la que no y crear así su propia verdad, que más tarde puede compartir a través de medios como las redes sociales con gente de su círculo y con pensamientos similares, que obviamente van a aceptar esa verdad. Claro, cualquier persona tiene la capacidad de generar verdad.
Y digo verdad entre comillas, porque la mejor manera de llamarlo es medio verdades convenientes, ya que ninguna es cierta, pero ninguna es invalidada. ¿Y por qué ninguna es invalidada? Porque en los tiempos actuales cualquier oposición a esta verdad propia es vista como mala, ya que no se puede negar algo que uno entienda como verdad. La única forma de escapar de estos pensamientos y evitar que lleguen a los extremos es mediante el debate. Pero todos sabemos que en los tiempos en los que vivimos eso es cada vez más difícil. No, you need to get out. You're a fucking white man. Y con las leyes de lo políticamente correcto alcanzando niveles de locura, no están facilitando este trabajo. Vivimos buenos tiempos, ahora somos nosotros quienes decidimos los memes dominantes. No debemos cometer los errores de nuestros antepasados, no debemos negar esas medio verdades, debemos juntarlas, por muy opuestas que sean, a través del diálogo. Solo juntando todas obtendremos la verdad. Y si somos incapaces de aceptar las verdades de los demás, o al menos escucharlas, somos incapaces de generar contexto. Y si somos incapaces de generar contexto, eso nos convierte en personas incapaces de elegir qué memes serán los recesivos y cuáles serán los dominantes en nuestra generación. Es por ello que actualmente se le está prestando importancia a temas que no deberían tenerla y se le está prestando muy poca a aquellos que en realidad sí son relevantes. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. Porque la falta de debate conduce al egocentrismo, y el egocentrismo conduce al extremismo. Y como todos sabemos, el extremismo supone regresión.